Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la organización de Izquierda Unida de Xixón, por extensión a su grupo municipal y a todo el equipo. Muchas gracias a los invitados a estas jornadas que, como bien decía Aurelio en su introducción, pues se desplazan desde distintos lugares del Estado para profundizar mucho más en lo que es entrar de lleno en algo más que presentar una moción en un ayuntamiento y ver cómo, en función de la fuerza que tengamos, se puede llevar adelante o cae por su propio peso. Y un cordial saludo desde Izquierda Unida de Asturias. Yo simplemente quería dar unas pinceladas sobre la materia que nos ocupa, pinceladas que ya en la primera intervención están siendo mucho más profundizadas por una visión técnica y, en cierta medida, con Carlos también, con una visión política, como no podía ser de otra manera, para poder llevar a buen fin lo que aquí estamos planteando y lo que consideramos un paso más allá de nuestra actividad política. Nos encontramos ante uno de los principales mecanismos con los que las administraciones públicas cuentan para conseguir el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Estamos hablando de la contratación pública. Un dato para tener en cuenta y para no olvidar. Su peso económico se cifra en más del 15% del Producto Interior Bruto del Estado español. ¿En qué consiste la contratación pública? La contratación pública es una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales, a saber, cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Se debe evitar, como venía ocurriendo hasta ahora, que la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos incida negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de los trabajadores. Los objetivos de las administraciones municipales en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución de una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable que tenga en cuenta no solamente la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios públicos y en las compras públicas, sino también en la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo. La oferta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse con el precio más bajo. Sigue siendo obligación de los poderes públicos garantizar unas condiciones de vida dignas a los ciudadanos y a las ciudadanas. Yo creo que ese es el objetivo con el que todos nos presentamos de manera voluntaria a concurrir en distintas listas electorales para aportar nuestro granito de arena allí donde la ciudadanía nos quiere poner. Esas condiciones de vida dependen en gran medida de las condiciones laborales que cada uno de nosotros tiene, trabajadores y trabajadoras. De nuestro salario depende cubrir necesidades básicas y poder desarrollar un proyecto vital. Si eso no se produce, estamos simplemente ante la explotación laboral promovida por los propios poderes públicos. Por ello, los ayuntamientos no pueden permanecer ajenos a esa realidad que nos acompaña día a día e incidir no solamente, como bien decía Carlos, en su ponencia, en las cuestiones económicas, en condiciones laborales, sino ir más allá abordando condiciones sociales y condiciones medioambientales. El marco normativo de la contratación pública se ha visto modificado recientemente con la aprobación de una nueva directiva sobre contratación pública, Directiva la 2014/24 de la Unión Europea. Incide, como no puede ser de otra manera, en aplicación de otros criterios de adjudicación, como son los que venimos repitiendo constantemente desde que arrancaron estas jornadas a primera hora de la mañana. Criterios sociales, criterios medioambientales, criterios de innovación, prioritarios también en aras de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que persigue la Estrategia Europea 2020 y en la que la contratación pública, como no puede ser de otra manera, desempeña un factor clave. De acuerdo con lo dispuesto en el considerando 90 de esta directiva antes mencionada, la adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que garanticen el respeto a los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, con el fin de garantizar una comparación objetiva de valor relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de competencia efectiva, qué oferta es la económicamente más ventajosa. Por otro lado,
Tal y como reconoce la Directiva Europea sobre Contratación Pública, para contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social, por ejemplo, resulta necesario un tratamiento más alejado del mercado, dado el carácter estratégico de aquellas necesidades que tiene que satisfacer. Por ello, deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad. Es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad y, repetimos, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables, y que dejen de tener efecto la obligatoriedad que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios públicos cuando se utilice más de un criterio de valoración. De este modo, podremos evitar, como se ha señalado antes, que la contratación pública incida de manera negativa en el ámbito laboral. Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente económico fundamental viene constituido por el coste de la mano de obra, la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir negativamente en el mercado laboral y ser utilizado de forma impropia para justificar numerosas actuaciones que acaban destruyendo empleo y acaban empeorando las condiciones laborales de los trabajadores. Objetivos a corto plazo que nos tenemos que marcar. Que los pliegos de contratación que se realicen desde los ayuntamientos y las empresas dependientes, como es el caso del que nos ocupa aquí en Gijón, incorporen cláusulas sociales y medioambientales, criterios como la calidad de condiciones de empleo, inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos, diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo, como apuntaba Carlos. Dichos criterios tendrán a valorarse en un mínimo de un 60% sobre la puntuación total, sobre la puntuación final. Yo creo que no estamos aquí para hablar de porcentajes, estamos para tratar de que se recojan, y cualquier porcentaje que sea será bienvenido. En aquellos supuestos en el que los órganos de contratación utilicen más de un criterio para la valoración de sus proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, deberán incluirse criterios que permitan identificar la oferta que presente la mejor relación calidad-precio, tales como la calidad, accesibilidad, características sociales, medioambientales o innovadoras, entre otros, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y formulados de una forma objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. Los contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario social serán considerados desde una estricta exigencia de garantía de calidad de servicio en relación al objeto del contrato, con criterios tendentes a la mayor especificidad posible. Y, por último, y a la medida de que nuestras fuerzas y nuestras posibilidades nos lo permitieran, tratar de no prorrogar los contratos vigentes, redactando, cuando expire cada uno de ellos, nuevos pliegos que incorporen estas nuevas cláusulas de las que aquí estamos hablando. Si nos marcamos unos objetivos a medio o largo plazo y entre esos objetivos conseguimos concretar estas 4 acciones que he venido desarrollando en la parte final de la intervención, yo creo que nos podemos dar por satisfechos porque una parte importante del trabajo la tenemos hecha. Solo apunte, un ejemplo de esta mañana de la que venía desde mi municipio en el suroccidente de Asturias para participar en estas jornadas, escuchaba una noticia que me llamó poderosamente la atención en la radio. Una residencia de mayores en San Sebastián de los Reyes. ¿Hasta dónde llega la adjudicación de contratos a la baja? Estaban diciendo que en el desayuno de los residentes de esa residencia habían reducido a una única magdalena a la hora de los desayunos. La plantilla de mantenimiento de esa residencia había disminuido a más de la mitad. El médico de horario nocturno había desaparecido. Son simplemente ejemplos de lo que no queremos que ocurra y por lo que estamos aquí, para trabajar que en la medida de lo posible, en la medida que nuestras fuerzas nos den, evitemos esas situaciones por nuestro bien y por el que nos ha puesto en nuestros respectivos lugares. Ya sin más, doy paso a la intervención de Antonio Galeano Barajas, que se encuentra a mi derecha, actual responsable jurídico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona. Ha sido durante 10 años
secretario de la Comisión de Contratación Responsable del Ayuntamiento de Barcelona, organismo encargado de impulsar la política de la compra pública social, responsable de la ponencia jurídica encargada de llevar a cabo la regulación de las cláusulas sociales en el Ayuntamiento de Barcelona y ponente en diversas universidades en materia de políticas sociales. Antonio, el auditorio es todo tuyo. Como comentaba Javier, yo en estos momentos estoy llevando lo que es la dirección jurídica de nuestro Instituto Municipal de Personas con Discapacidad o Diversidad Funcional en el SID del Ayuntamiento. Y me ha tocado durante los últimos prácticamente 10 años acompañar la definición de la política pública en nuestro ayuntamiento, la política pública de compra responsable. Y lo que hoy os quiero trasladar es un poco la experiencia vivida y lo que hemos aprendido y en lo que consideramos también que tenemos que mejorar y estamos ahora en ello. Pero esto lo haré en la segunda parte de la ponencia. Esta primera parte de la ponencia me ha tocado algo un poco también diferente a otro tipo de intervenciones. Con Ana hemos coincidido en varias mesas de Avilés y normalmente explicamos la parte, digamos, de cómo lo hemos hecho. Pero me han pedido afrontar otro reto, que es el de explicaros un poco cómo se puede articular todo esto desde el punto de vista jurídico. Yo me imagino, por el perfil que hemos ido comentando estos días, que no todos somos juristas aquí en la sala y no todos tenemos por qué tener el mismo conocimiento de la norma, ¿vale? Ya os avanzo que durante unos 40 minutos aproximadamente voy a intentar hacer fácil o entendible una cosa que tiene complejidad, que luego está escrita y que la podéis leer y demás. Sí que os pediría en algún momento, si hay algún tema de estos técnicos que se nos ha escapado, que no hemos acabado de entender y demás, vosotras, levantáis la mano, hacemos una parada, lo aclaramos y demás, porque será la base para poderlo construir, ¿vale? Y espero, después de esta intervención, que no me pongáis esta cara de aburrimiento, ¿vale? Porque entonces yo ya sí es que el objetivo no lo habré conseguido, ¿vale? Puestos a pedir, me gustaría más esta cara, pues un poco de expectación, de, bueno, esto pues me puede enganchar, esto pues algo podemos estudiarlo nosotros, o bueno, sabremos cómo se aplica y demás en nuestro ámbito en concreto, pero vamos a ponernos a hablar, ¿no? A dialogarlo y, por lo tanto, a estudiarlo. Hecha la broma, digamos, permitidme que empiece un poco con el concepto de cláusulas sociales. Ya os lo avanzaba hace un momento Jaime, ¿vale? Y lo tenéis en la propuesta de instrucción que en este caso el Ayuntamiento está impulsando y que otros ayuntamientos antes lo hemos llevado a cabo. Aquí normalmente esta ponencia, más desde el punto de vista teórico, en otras jornadas las hace el consultor experto en la materia, Santiago Lesmes. Santiago Lesmes es una persona que nos ha acompañado a muchos municipios porque conoce cláusulas sociales, todo este marco jurídico, yo os diría desde el año 2002, 2003, una cosa así. Nos hemos ido acompañando y de alguna manera es el autor que ha ido generando bibliografía, ¿no? y que ha ido pues escribiendo sobre la materia y que hace pues que ahora podamos tener un papel a alguien para entregar y leer, una norma, una instrucción, digamos, que ya ha sido aprobada también en diferentes administraciones. Entonces, siguiendo este autor, veis que el concepto de cláusulas sociales es muy llano, ¿no? O sea, es la inclusión de aspectos sociales en lo que es propiamente la política de compra pública. Todas las administraciones locales tenemos que comprar. Nos podemos quejar de si tenemos más o menos presupuesto o cómo llegamos al final del cierre, pero tenemos un potencial de compra en lo que es el capítulo 2. Necesitamos comprar bienes y servicios. Entonces, es utilizar esta palanca de cambio, que es la incorporación de una política social en lo que es este instrumento, que es la compra pública de nuestras administraciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por diferentes mecanismos. Yo hoy os voy a ir explicando cada uno de ellos y demás. Luego vosotras os cogeréis aquel que mejor os va, aquel que puede ser más fácil de empezar a llevar a cabo y ejecutar en vuestras diferentes administraciones, pero cualquiera es válido para empezar. Yo creo que esto es un proceso, es ir empezando y ir avanzando poco a poco y en una construcción colectiva. Un primer modelo es como reserva de mercado. Reserva de mercado, no se os escapa, es aquello en el cual tú puedes incidir directamente. Tú tienes una política o marcas una política de priorizar la compra con un objetivo social en materia de inclusión sociolaboral o en materia de inclusión, por ejemplo, de personas con diversidad funcional, y haces una reserva. Los órganos de contratación establecerán que determinados contratos se adjudiquen a estos centros especiales de empleo o empresas de inserción o entidades que tienen esta finalidad de carácter social. Y por ahí entras pues, con el contrato menor, que como sabéis
se adjudica directamente, que es el de menor importe, o el contrato negociado, que aún lo tenemos por razón económica, donde tan solo se necesitan 3 ofertas. Y esto es, a priori, sencillo de diseñar. Otra cosa es cómo luego se hace el seguimiento y cómo se llega a esas cifras que se llevan a cabo. Esto la ley lo permite. Como veréis, todo lo que vamos a explicar a partir de ahora, la ley lo permite. Se trata de cómo encajar jurídicamente este objetivo de carácter social con una lectura jurídica que supone también pues, que estemos abiertos al aprendizaje, al estudio y a salir de la zona de confort, ¿no? Aquella que nos tiene situados en uy, esto nunca lo he hecho, esto aquí no se ha hecho, o en su día se dijo que había dudas y demás. Bueno, si otros lo han hecho con el mismo marco jurídico, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Se trata de esto, de poder explicar, digamos, cómo hemos llegado y continuar aprendiendo, ¿no? Como nosotros hemos aprendido en momentos anteriores de otras administraciones. También se puede regular como criterio de adjudicación. Sabéis que son los criterios en los cuales se ve qué oferta tiene mayor o menor peso y, por lo tanto, que al final da una propuesta de adjudicación. Propuesta de adjudicación que, como comentaba el compañero Jaime, la ley nos habla de la oferta económicamente más ventajosa, que este concepto no necesariamente es el más económico, sino aquel que consigue la mayoría de objetivos pretendidos. Por lo tanto, ya os avanzo que hay un concepto también de que en el objeto del contrato hay que plasmar un objetivo de carácter social. Comprar persiguiendo un determinado objetivo de carácter social. Esto se puede priorizar, se puede dar puntuación como criterio de adjudicación. Es un encaje, digamos, técnico y jurídico a trabajar. Y también se puede hacer como una obligación de la empresa que entre a presentar aplica una licitación para ser futuro proveedor de esta administración, tiene como obligación, que le llamamos ese tecnicismo de condición especial de ejecución, tiene por lo tanto la obligación de que una determinada parte la tendrá que subcontratar, por ejemplo, con entidades de un mercado protegido, centros especiales de empleo o empresas de inserción. Es una forma indirecta de también hacer una reserva social para ese objetivo que se está pretendiendo, porque es el colectivo diana sobre el cual trabajan estas entidades. Pues bien, todo esto ahora en estos momentos tiene plena legalidad. Y no lo digo yo, que soy un técnico, digamos, jurídico desde el punto de vista de una administración, sino que lo han dicho en el caso de nuestra comunidad autónoma, lo ha dicho la Comisión Jurídica Asesora, que es el ente garante jurídico de la contratación en el ámbito de Cataluña. Lo ha dicho Destacada Doctrina también. Podéis tener autores, los que sois juristas y seguís determinadas fuentes, Muñoz Machado, hay tribunales que también lo han reconocido, siempre y cuando se haga cuidado con el acomodo jurídico y con el respeto de las directivas y de las normas esté bien hecho. Por lo tanto, se trata, digamos, de hirmanarlo bien y encontrar el justo encaje jurídico sin que pueda atentar los principios de pública concurrencia e igualdad en la contratación. Por lo tanto, podemos afirmar, yo creo, que en estos momentos tenemos una herramienta social que se puede vehicular a través de la compra pública, una política social que se puede vincular a un instrumento tan potente como es la compra pública que cada día hacemos nuestras diferentes administraciones. Y, por lo tanto, no estamos solamente en ser eficientes en la contratación, que lo debemos ser, sino también darle una orientación social de manera intencionada y de manera intensiva y más allá propiamente de lo que es el objeto o el área propia de servicios sociales, sino llevarlo a toda la contratación o hacer un análisis en todos los diferentes contratos que se llevan a cabo desde nuestras administraciones. Desde el punto de vista normativo, y permitidme que vaya bajando desde Europa para abajo, ¿vale? Pero para que podáis tener también vosotras herramientas y que podáis esto argumentarlo si tenéis que defenderlo en vuestros foros más internos. La directiva del 2014, que como sabéis ahora se acaba el plazo de transposición en el mes de abril, ¿vale? Que había un anteproyecto de abril del año pasado de transposición de directiva, pero por tiempos políticos y parlamentarios no va a estar traspuesta y que, por lo tanto, puede ser de aplicación directa, al tanto. Nosotros, jurídicamente, aquí se está estudiando el tema de cómo algunas cosas no tengan que pasar de momento por ley nacional y que las puedan venir de la directiva. Da muchos caminos. Yo siempre digo, si alguien nos hace la pregunta de dame cuáles son las cláusulas sociales. Sí, tú puedes dar unas cláusulas sociales, pero tienes que decir, te doy instrumentos, te doy un mapa. Yo diría, aquí la clave es un mapa. Para llegar necesitas un mapa y tienes carreteras principales, carreteras secundarias y demás. Entonces, podemos opinar que la directiva sea mejorable,
pero la directiva tiene muchas vías de acceso y mucho potencial en sí mismo. Una directiva que viene a derogar la directiva anterior del 2004, que fue la directiva clave que nos abrió. Desde el punto de vista jurídico, las administraciones nos abrió la posibilidad para ir tranquilos jurídicamente para poder meter las cláusulas sociales. Hasta el 2004 hubo experiencias y lo consiguieron fundamentar jurídicamente y se había trabajado. Nosotros mismos tuvimos algunos proyectos piloto y demás, pero desde el 2004 ya quedaba acuñado el concepto de contratación responsable y la del 2014 ya es que lo ha generalizado y ha aclarado muchas cosas, como la duda que os comentaba de que la oferta más ventajosa no solamente es la más económica, sino aquella que busca otros objetivos, y aquí reconoce el objetivo de carácter social de la contratación. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista nacional, conocéis las normas. En estos momentos de contratación tenemos el texto refundido del 2007, con una modificación en el 2011, que ha incorporado todos estos aspectos. Pero, tanto, a partir del mes de abril, por lo tanto, tenemos la norma nacional y, en materia social, determinados preceptos de la directiva que serían de aplicación directa sobre la materia. Y estaremos expectantes a lo que es el borrador, que empiece en tramitación parlamentaria, esperemos dentro de unos meses, cuando se estabilice todo el tema desde el punto de vista parlamentario y entre gobierno. El compañero aquí daba un primer dato de hace un par de años del 16% del PIB en cuanto a impacto. Yo el dato que manejo, que he podido extraer del Observatorio de Contratación Pública, ahora lo sitúa en el 18,5%. Esto es muchísimo. Esto es muchísimo. Solamente cada uno de nosotros, y ahora miro aquí a algunos representantes de la Administración, si miramos nuestro capítulo 2, es muchísimo dinero, ¿vale? Insisto, puede ser insuficiente para las demandas que tenemos y demás, pero aquí tenemos un margen de actuación muy fuerte y lo podemos ejercer, esta palanca de cambio. Es más, yo diría, cuando ya somos conscientes de ello, ya no hay marcha atrás, ¿vale? Porque ha roto barreras barreras mentales en la mayoría de los casos, nuevamente, como comentaba antes Carlos, barreras de no se podía hacer, esto es complicado, uy, ¿dónde nos vamos a meter? Quizá vale la pena meterse. ¿Por qué? Porque aquella necesidad asistencial que antes podía venir por una puerta que era la de servicios sociales, ahora nos puede entrar, digamos, a la inserción a través del mercado laboral. Por lo tanto, tiene un rédito y tiene un mayor efecto por parte de la Administración, porque te estás ahorrando o estás canalizando una demanda desde un punto de vista de canal diferente cuando tenemos unos servicios asistenciales que están colapsados por la realidad social que estamos viviendo desde los últimos años. Por lo tanto, esta tendencia al alza del peso sobre el PIB hay que tenerla muy presente y la podemos analizar a través de cada uno de nuestros municipios, y seguro que aquí podéis vosotros tener datos regionales y datos desde el punto de vista de ciudad. Si los datos desde el punto de vista de PIB son representativos, como entes también lo son. Ahí lo que os presento es el mapa de las entidades locales a nivel nacional. Sabéis, entre pequeños municipios y otras entidades de carácter local, somos más de 13.000. Pero claro, si fijáis, he querido hacer un poco la extracción de tipologías. Grandes ciudades en España somos 63. Gijón es una gran ciudad por población. 280, 270 y pico mil habitantes, por lo que me trasladabais ayer. Pero si vamos al cómputo mayoritario, la mayoría de ayuntamientos son pequeñitos. Hay entidades locales muy pequeñitas. ¿Esto qué significa? Aquí he hablado 84%, por debajo de los 5.000 habitantes. Vosotros conocéis muy bien vuestro territorio, el territorio más rural. Significa que grandes contratos difícilmente van a llegar allá. Podéis estar en plataformas de contratación y demás, pero tenéis contratos vía negociado o vía menor con carácter bastante habitual. ¿Esto qué hace? Hace que tengáis un poder de decisión muy grande, ¿vale? Y el ser consciente de ellos puede articular, digamos, mecanismos de actuación ya muy directos. Posiblemente no necesitaréis una gran instrucción para llevar a cabo lo que sería la contratación social, sino simplemente con una reserva de mercado bien estructurada podéis tener un margen de actuación importante en vuestros municipios. Por lo tanto, las dos conclusiones que os planteaba, ¿no? El relevante papel que podemos tener los ayuntamientos en la compra social vía contratación pública y la figura del contrato menor para los pequeños municipios.
Ello no quita que los grandes municipios, medianos y grandes municipios, nos quedemos solo en la reserva social. No. Nosotros empezamos en el 2008 con la reserva social, pero éramos muy conscientes de que aquello no se acababa allí. Era un primer paso para trabajar el tema internamente, para romper hielo, para conocer los proveedores, para hacer el proceso de maduración también del propio sector. Hay un proceso de maduración, de generar la cartera de servicios que le es requerida con la profesionalidad, con las garantías de ejecución de los contratos. Y una vez ya tienes esto consolidado, entonces ya escalas a los grandes contratos, que luego explicaremos desde la segunda parte de la ponencia cómo lo hicimos nosotros para los grandes contratos o los contratos mayores. Por lo tanto, desde el punto de vista normativo, la Ley Nacional da medidas ya para la plena inclusión al mercado laboral de personas con discapacidad o situación de exclusión social. Veréis también que la normativa, si habéis podido ver la normativa, abre mucho el espectro. Claro, hay conceptos, algunos de ellos indeterminados. Política social, pero claro, ¿qué política social? Inclusión, ¿qué tipo de inclusión? También estamos en un momento en el que yo creo, y es una valoración más personal, en la que las diferentes administraciones tenemos que hacer una apuesta decidida de cómo priorizar, cómo organizar también, ¿no? Tenemos una estrategia de llegar a todos o de determinados colectivos los vamos a priorizar por un tema de emergencia social o porque queremos tener una mayor incidencia. Uno de los trabajos que hicimos nosotros para la elaboración de la instrucción fue la definición del público diana. En aquel momento, en el año 2012, nosotros observábamos que lo que la normativa o las normas de 4 o 5 años anterior hablaban de personas en riesgo de exclusión, esta realidad social era cambiante. Estaba acuñada desde el punto de vista jurídico, tú podías hacer una remisión jurídica, pero la realidad te decían, esto está cambiando. A nosotros nos explosionó plena crisis cuando estábamos debatiendo toda la instrucción. Entonces, ¿de qué colectivos estamos hablando? Habréis visto en documentos que hace 6 o 8 años se hablaba de personas en situación de desempleo de larga duración, mayores de 55, otros documentos hablaron de 50, ahora hay documentos que van por 45. Es lo mismo el colectivo de personas, digamos, que no estén en el mercado laboral de 45 años o requiere la misma protección que otros colectivos con diversidad funcional, con un alto grado, digamos, o porcentaje de discapacidad reconocida. Bueno, estos son debates que las administraciones nos tenemos que plantear también, ¿vale? Porque la definición de la política social, y una vez tenemos propiamente la herramienta, debemos entrar a concretar, a priorizar y hacer de alguna manera un plan de objetivos estratégicos de acuerdo con la necesidad que tenemos identificada. Todo esto la ley lo posibilita porque precisamente a través de lo que es la vinculación al objeto del contrato, ahí está esta oportunidad de poder vincularlo. Poderlo vincular y además de manera concreta, pues si decimos pretendemos con un gran contrato en el objeto del contrato vincular la gestión de un servicio, vincularla a un objetivo social de inserción de personas con discapacidad y lo dejamos aquí, esto es muy genérico, es demasiado amplio. Esto queda prácticamente sin efecto. Hay que darle profundidad a esto. Incorporación de personas en riesgo de exclusión, pero qué colectivos y qué fines pretendemos con ello, ¿vale? Aquí es donde está también ese trabajo colaborativo con un liderazgo político que se traslade también, digamos, en criterio técnico y acompañamiento jurídico. Volviendo a la norma, y para no irme un poco del guión, para poderlo seguir, la norma, por lo tanto, abre dos autopistas principales, ¿no? Condición especial de ejecución, las obligaciones, y lo que sería el criterio de valoración de las ofertas, como os comentaba hace un momentito, ¿vale? Ahora vamos a ver, a lo largo de las diferentes etapas de construcción de un pliego, cómo podemos meter el tema social y cómo podemos construirlo para que desde la primera cláusula, que es cuál es el objeto del contrato, hasta la cláusula de penalizaciones, donde debemos poner el foco de atención, ¿vale? Por lo tanto, el debate, cómo lo debemos canalizar para que esté todo hilvanado y pueda darle un sentido luego en el momento de la ejecución del contrato. Y lo veremos desde el texto vigente que tenemos, que es la Ley de Contratos, ¿vale?
Para poderlo hacer esto y para poder ayudar a los decisores políticos, algunos de ellos estáis hoy aquí, en lo que sería este marco de actuación, desde Europa ahora empiezan a salir algunos documentos que también nos son de mucha utilidad. Hay este dictamen del verano del 2015, del Comité Económico y Social, sobre economía del bien común. Este es un concepto que se está incorporando con fuerza, donde entonces ya habla de un mercado de la compra de carácter ético, una contratación pública ética, podéis ver aquí, ¿vale? Que por lo tanto incorpore lo que serían estos criterios o este valor de la ética a la compra pública de los diferentes estados. Son documentos inspiradores, pero que nosotros podemos traerlos para luego irlos concretando en estrategia más desde el punto de vista regional o incluso a nivel local. Otros instrumentos, el propio Parlamento Europeo, un informe también sobre emprendimiento social, también de verano del 2015, nos dice que los Estados miembros dedicarán mayor atención a la cohesión económica y social y a la sostenibilidad medioambiental. Por la mejora de la situación económica y financiera, debería tener el complemento de un fuerte apoyo al empleo inclusivo, sostenible y de calidad. Son conceptos que cada vez, digamos, el propio legislador, en este caso el Parlamento Europeo, va acuñando y que se meten en una norma tan técnica como era tradicionalmente las directivas de compra pública, ¿no? Que eran asépticas. O sea, aquí detrás, ¿qué hay? Todo este lenguaje que ha hecho que al final entre el carácter social en la compra pública, en definitiva, modelos que nosotros nos estamos planteando o que nosotros hemos llevado a cabo en administraciones locales, esto ya ha entrado en norma y en directiva de carácter europeo. Propuestas concretas. Nos dice la mayor participación de las empresas de economía social y solidaria en los procedimientos de licitación. Por lo tanto, aquí da una alerta de lo que era el tejido que os comentaba de centros especiales de empleo y empresas de inserción. Simplificación de procedimientos. También los entes tenemos que hacerlo fácil. Yo diría, desde el punto de vista local y de lo que nos compete a nosotros, debemos acompañar también y hacer divulgación con las entidades. Es decir, no es fácil tampoco un centro especial de empleo, una empresa de inserción, moverse en el lenguaje y en la terminología ya propiamente administrativa, ¿vale? Ahí tenemos que ir acompañando y además también acompañando en el sentido de qué se espera y cómo se espera, digamos, la acreditación de todo esto por parte de estos entes. Aquí los poderes públicos tenemos un papel importante que además yo creo que lo debemos ejercer. Y un objetivo que son las cláusulas y criterios sociales para reforzar la posición de los más desfavorecidos en el mercado laboral. Concretando también, primar las ofertas que aporten más valor económico y social, ya no solamente se habla de la económicamente más ventajosa, utilizando ampliamente el criterio de la oferta económicamente más ventajosa, cumpliendo obligaciones de carácter medioambiental, social y laboral. Los propios textos ya europeos ya empiezan a introducir las matizaciones que nosotros a nivel nacional y a nivel local ya estábamos viendo que se estaba aplicando porque la doctrina y en este caso la jurisprudencia ya lo estaba diciendo. Todo esto habrá que ver luego también cómo el legislador a nivel nacional lo coge y se lo hace suyo. ¿De acuerdo? Para ir avanzando, porque nos quedan como unos 10 minutitos para acabar la ponencia, una vinculación directa con el objeto del contrato. Este tema es clave y me gustaría que nos fuésemos con él bien identificado. Siempre los contratos, las cláusulas sociales en la compra pública siempre son posibles cuando se vinculan al objeto del contrato, ¿vale? Aquí está la herramienta que nos permite mantener todo lo que es el traje jurídico a medida que sostiene el pliego. Este es el elemento también que nos lo destacó la Comisión Jurídica Asesora en el caso de la Comunidad de Cataluña, porque nosotros lo llevamos incluso al pliego de cláusulas administrativas generales, como luego comentaremos. Es decir, los técnicos responsables deben identificar el objeto social, el objetivo social al que vinculan este contrato. ¿Por qué? Porque la buena identificación de este objetivo luego ya hace que los diferentes parámetros técnicos que se van metiendo como criterio de valoración, condiciones de seguimiento de la ejecución y demás sean compatibles con lo que son los principios del derecho comunitario, ¿vale? Equipo multidisciplinar, otra idea que también os querría trasladar. Una instrucción desde el punto de vista de cláusulas sociales requiere de un acompañamiento jurídico, pero no solo es un debate desde el punto de vista jurídico.
¿vale? Requiere un fuerte liderazgo político y lo que requiere también es la participación de técnicos referentes en la materia que den al final la medida justa de implementación. Cuando nosotros los juristas estamos redactando una cláusula tipo, llega un momento en que hablamos de un porcentaje y donde ponemos 3 puntos suspensivos. Claro, ¿qué ocurre? Si el acomodo técnico debe estar en el 5, en el 8 o en el 15, nadie lo sabrá mejor que el propio técnico responsable que pueda medir hasta qué punto el sector puede acabar de concretar o puede acabar de hacer suya esa obligación que nosotros trasladamos a través de un pliego. Por lo tanto, digamos, aquí la interdisciplinariedad es muy grande. También incluso en la fase de seguimiento, poner aquellos equipos de seguimiento que luego deben hacer la comprobación documental de todo aquello que vamos a solicitar, altamente especializada desde el punto de vista social. La ley también lo permite. Prohibiciones para contratar. Sabéis que a partir de ahora, con la modificación de la ley, opera una prohibición para contratar de aquellas empresas que no han cumplido las condiciones de carácter social en otros contratos. Ahí tenemos un mecanismo también las administraciones que podemos utilizarlo. Esta prohibición para contratar ya la tenemos en ley también. Subrogación, control sobre la subrogación. Las administraciones públicas tenemos la posibilidad y la debemos ejercer de controlar la subrogación. Si hay una política social en materia de estabilidad de la ocupación y hay, por ejemplo, continuidad en cuanto a subrogación de personal y demás, nosotros podemos ahí actuar como garantes desde la administración pública, ¿eh? La ley nos lo permite entrar ahí a observar y a fiscalizar, ¿vale? Contratos reservados. La reserva de contratos también buscando lo que sería un objetivo social, independientemente del importe, podemos ir a pretender este objetivo pretendido en esta política social. Es un instrumento que también de aplicación directa en todas las administraciones. Insisto, independientemente del importe, ¿eh? Podemos ahí buscar una selección de contratistas de carácter social sobre los que se lleva a cabo un procedimiento competitivo. ¿Estáis siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Vamos a la parte final. Criterio de adjudicación. Criterio de adjudicación, en definitiva, son los criterios que se regulan para la adjudicación del contrato, ¿vale? Estos siempre se pueden poner cuando hayamos puesto en el objeto del contrato la finalidad de carácter social. Vinculamos el criterio que vamos a medir la apuesta que hace el proveedor por esa política social, por encima de lo que sería la obligación que le establece el pliego, qué apuesta hace, por lo tanto, en qué está mejorando para pretender aquel objetivo que estamos trasladando nosotros en la primera cláusula del pliego, ¿vale? ¿Cómo hacerlo esto? La ley nos dice que se puede hacer, ¿vale? La justa medida la vamos a poder hacer acompañados de los técnicos. Cuando los juristas nos reunimos con los técnicos y decimos, a ver, ¿qué necesitas aquí acreditar y qué criterios pones para que compitan las empresas? Hay un tema que es el precio. Ahí se puede modular, mayor, menor. Y luego sabéis que como criterio de juicio de valor yo recomendaría siempre plasmarlo como un criterio de carácter objetivo, el de carácter social, para que no haya interpretaciones, digamos, más subjetivas. Hay criterios que dependen de un criterio técnico, son los que la norma habla de juicio de valor, y luego los de carácter automático, que son datos que prácticamente con una hoja Excel ahí se pueden aplicar. Yo recomendaría como criterio de adjudicación ponerlo ahí, ¿vale? Y que sea medible desde el punto de vista de porcentaje. Ahí los diferentes textos de instrucciones y demás, hay muchísimos casos, muchísimos ejemplos, ¿vale? No os voy a cansar tampoco, no os voy a despistar con lo que serían cifras. Luego, en nuestro caso, en la segunda parte de la ponencia ya veremos algunos ejemplos. Preferencia de contratación, supuestos de empate. Ahí no perdamos el tiempo, porque los supuestos de empate no se dan. Yo llevo 10 años en la Administración, casi 600 millones de euros en mesas de contratación y he visto 2, ¿vale? Y aquellos pliegos no tenían la cláusula puesta, con lo cual no pudimos hacer nada. Bueno, la ley lo posibilita, pero cuidado, esto no es compra social, ¿vale? No nos engañemos, esto no es ninguna apuesta, sino que lo tenemos en la ley, si no lo hemos regulado y si alguna vez se da, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Fase de ejecución. Aquí es donde está el tema importante. Ahí requiere la complicidad del responsable de contrato. Aquel técnico que ha colaborado para meterlo en los pliegos, luego se convierte en el responsable de contrato. Y como nos decían nosotros algunos técnicos, decían, ¿pero esto qué es? ¿Me van a nombrar algo? ¿Me van a pagar algo? Y decías, no, esto es ejercer la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos.
Con lo cual, no solamente es la responsabilidad de que el servicio se lleve a cabo de la forma que regula el pliego y según la calidad prevista, sino que se consiguen aquellos objetivos pretendidos, ¿vale? Aquí, el responsable del contrato en fase de ejecución debe ejercer ese rol y es muy importante. ¿Por qué? Porque debe requerir toda la documentación necesaria para que se pueda hacer el seguimiento efectivo de todo esto. Porque luego no perdamos de vista, si tenemos una instrucción, vamos a tener posiblemente grupos de la oposición que nos van a decir, y de aquello que regularon, ¿qué ha habido de todo esto? Necesitamos control y seguimiento. Y mejora continua, yo diría, en que nos hemos equivocado y cómo mejoramos todo esto, porque os podéis imaginar que todos nos estamos equivocando constantemente, ¿vale? En fase de ejecución del contrato, esto era lo que os hablaba antes se puede poner como obligación también. Usted podrá participar, digamos, a ser potencial licitador, pero sabe que le va como obligación esto, tener que subcontratar una parte, por ejemplo, directamente centros especiales de empleo o empresas de inserción, ¿vale? Control de subcontrataciones, aquí también, para aquellos que queráis impulsar políticas de carácter laboral y demás, hay un campo a recorrer y lo mismo en materia de procesos de fabricación. Como veis, la ley posibilita, se trata de cómo nosotros nos metemos en todo esto y cómo hacemos seguimiento, ¿vale? Y finalmente, ya estoy acabando, los contratos menores. No perdamos de vista esto, se hacen muchísimos, ¿vale? No porque se haga fraccionamiento de contrato, no. Sino, ¿por qué? Porque por importe las administraciones tenemos un margen de actuación, a veces, que nos movemos en el día a día ordinario. Ahí es muy sencillo, ahí podemos tener catálogos de empresas de inserción y centros especiales de empleo. Es más, yo os animaría a que editéis con ellos estos catálogos y que se los pongáis como regalo de Navidad a todos los técnicos encima de la mesa. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros les hemos llevado a ver los centros especiales de empleo y las empresas de inserción y las ferias de productos y demás, y nos han agradecido muchísimo. Y hemos ido desde los que somos letrados y secretarios hasta los interventores y los técnicos de referencia. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cuál es la realidad. A veces nos quedamos con clichés, ¿vale? Habréis escuchado muchas veces el tema de centros especiales de ocupación y la cartera de servicio que tienen, ¿no? A veces pensamos solamente en temas de jardinería o solamente en ensamblado o prestaciones sin valor añadido. Yo os diría, error. Nosotros en Cataluña, yo estoy siguiendo un caso muy de cerca, de personas con parálisis cerebral que están trabajando en ensamblaje de mecanismos electrónicos en colaboración de sillas de ruedas robotizadas, ¿vale? Y mesas y sillas de despacho robotizadas. Y junto con un equipo de la Politécnica de Cataluña están diseñando lo que veremos dentro de unos meses todos nosotros en los centros comerciales, que es el carrito de la compra electrónico. Esto, la parte electrónica, la está haciendo un centro especial de empleo con parálisis cerebral, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Debemos romper estos clichés, debemos conocer y debemos, a partir de aquí también, trabajar en consecuencia con todo ello. Y esto lo podemos hacer desde, insisto, los contratos menores, los negociados y los abiertos, como os he comentado hace un momento. ¿Quiénes lo hemos hecho? Pioneros Avilés, y siempre les aplaudo. Fueron los primeros, hubo una primera experiencia en la Universidad del País Vasco y demás, pero ellos rompieron hielo y han roto hielo y nos ha servido muchísimo ese océano que se abrió para los que venimos detrás. Detrás hemos venido un montón, ahí los tenéis, no os los voy a leer, ¿vale? Si os ponéis en Google vais a encontrar instrucciones las que queráis, demasiadas. Y yo diría, el problema es filtrar todo eso, ¿vale? Y damos la bienvenida a Madrid. Carlos acaba de salir, yo que le quería felicitar porque... ¿Estás tú, Esther? Porque bueno, recientemente os estáis estrenando el día 19, ¿vale? Además es un texto que os tengo que decir que me ha gustado mucho la estructura y cómo se ha llevado a cabo. Ahora tenemos todos el reto de hacerlo posible todo esto, porque ahí está el gran tema, ¿no? De cómo lo hacemos posible todo esto, pero lo veremos en la segunda parte de la intervención. Y nos quedan un montón de administraciones detrás. Y os animo, algunos de vosotros formáis parte de esas más de 13.000 que vienen detrás, ¿no? Sobre todo, en definitiva, para aprender de manera conjunta, que es lo que pretendemos. Nos vemos en un ratito, si os parece, y abordamos pues las preguntas que pueda haber, ¿vale? Muchas gracias, Antonio. Bueno, aviso al público que hay en la sala, da comienzo al tercer bloque, según me dicen desde el comité organizador. Y igual que decía Aurelio al final del turno que le tocó a él presentar, todas aquellas preguntas, dudas, consultas, pues se concretarán al final del tercer bloque. ¿No es así, Ana? Continuamos.